Buenas noches, un nuevo programa de Debate a Tres. Hoy con una versión absolutamente diferente porque me acompañan dos políticas, dos representantes del pueblo canario en nuestro Parlamento. Y vamos a intentar hacer un análisis de la presencia de la mujer en la política, porque ya en los años 87 solamente había una representante parlamentaria. Yo creo que ha aumentado su número y estoy convencido que tanto por razones de profesionalidad como de formación llegará un momento donde el varón como diputado sea la minoría frente a la mayoría de la mujer y que no se pueda hablar de una cierta discriminación. La primera pregunta que les hago es ¿cómo es posible que en esta comunidad autónoma, en ninguna de las instituciones de gobierno, esté presidida por una mujer? Doña Flora Marrero. ¿Se refiere a una mujer como presidenta del gobierno? Como presidenta del gobierno, como presidenta de la audiencia de cuentas, como diputada al común o como presidenta del Consejo Consultivo. Bueno, yo creo que todo se andará. Todo se andará. Tenemos que tener en cuenta de dónde venimos. De dónde venimos es, como usted acaba de decir, que en el año 87 solo había una mujer diputada y que afortunadamente ahora la representación en el Parlamento de Canarias, aunque no es la que nos gustaría a nosotras las mujeres, pero sí que se va incrementando a lo largo de las legislaturas. Y esto es fruto pues del trabajo, y hablo del trabajo a nivel de los órganos del partido, de las diferentes formaciones políticas que hemos llevado a cabo las mujeres. Primero ha sido una lucha a nivel de organización y después se va trasladando a las diferentes instituciones, y yo creo que no muy lejano llegar a ese día. Y sobre todo, bueno, no tenemos una mujer diputada al común, pero sí tenemos una secretaria, y en la judicatura se está incrementando el número de mujeres y en las diferentes profesiones, y en la universidad se está viendo que hay más mujeres y que están inclusive con mejores calificaciones, y yo creo sinceramente que es cuestión de tiempo, teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que hemos avanzado notablemente en estos últimos años. Doña Guadalupe Teño, ¿qué opina usted de esto? Bueno, yo primero alegrarme de que sí que tenemos una mujer vicepresidenta del gobierno en primer lugar, cosa que nos enorgullece mucho, y yo creo que poco a poco nos vamos acostumbrando a que ella en determinados momentos asume las funciones en sustitución del presidente, y ya nos empieza a extrañar menos. Yo creo que tiene que llegar un momento en que no nos extrañe ver a mujeres en puestos de responsabilidad. Yo creo que, como decía muy bien Flora, es un tema de tiempo, y obviamente lo que tenemos es que seguir avanzando pasos para que ese tiempo no sea muy largo, y que desde luego lo que sí tenemos claro es que allí donde nos dan una oportunidad la aprovechamos, y yo creo que eso es importante para el futuro, que las chicas que hoy en día están en el instituto o están en la universidad tengan modelos de mujeres, vean mujeres a menudo en puestos de responsabilidad, porque eso al final les va dando una esperanza y les va abriendo caminos que yo creo que a nosotros, que a nuestras hijas les costará menos llegar de lo que nos costó a nosotras, y yo creo que vamos a seguir luchando en ese camino. Hablando de lo que les costó, ustedes pertenecen los dos a un partido político que es Coalición Canaria, una integración de partidos. ¿Se puede plantear que chirriaron las goznas de la maquinaria del partido cuando fueron propuestas como diputadas? A mí no me consta, ¿no? Yo creo que fue todo lo contrario, sobre todo porque hay una tendencia en Coalición Canaria que a mí me parece importante, es ir integrando personas que forman parte de la propia organización del partido. Yo que sí, y esto ya hablo en líneas generales, sí que no soy partidaria de que a los puestos de responsabilidad políticos, entren a formar personas que no forman parte de la organización. Yo siempre he sido partidaria de que personas que están en los diferentes órganos del partido, pues tanto en los diferentes comités locales como en los consejos políticos, en las ejecutivas, pues llegado un momento pues den ese paso. Y creo que lo que se produjo en las pasadas elecciones autonómicas, no solo fue mi caso, recuerdo el caso, por ejemplo, de Cristina Valido en el Congreso, la compañera Nuria, que se quedó a las puertas, y después en las diferentes concejalías, Begoña en La Laguna, en Santa Cruz, perdón, Aymara en La Laguna, sí que hubo una incorporación de mujeres en los diferentes ámbitos, y eran mujeres que llevaban mucho tiempo formando parte de los órganos del partido, y yo creo que esa es la tendencia que hay en Coalición Canaria, y que a mí desde mi punto de vista me parece
valoración positiva. Yo formo parte del Consejo Político Nacional hasta el Congreso ahora a final de mes, estoy en la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria, llevo el tema de la gerencia del partido en Tenerife y lógicamente, que es lo más que me gusta, formo parte del Comité Local de La Laguna. Yo creo que entra a formar parte dentro de la normalidad, ¿no?, de personas que llevamos muchos años militando en el partido. Yo me afilié en el año 92 y es la primera vez pues, que cedo, desde el punto de vista exterior, ¿no?, a un cargo público. ¿Y en Agrupación Palmera Independiente qué ha pasado? Bueno, nosotros, la verdad es que yo creo que el camino de las mujeres ha sido paralelo en todos los partidos. Yo creo que esa lucha, nosotras éramos al principio, yo estoy en políticas del año 81, 82, o sea que desde el principio de la democracia, y nosotras antes éramos las que pegábamos los carteles, las que repartíamos los votos, las que hacíamos los bocadillos, ¿no? Y era también las mujeres hemos tenido un problema también muchas veces de falta de ambición, de que cuando nos daba miedo no nos considerábamos, un problema hasta autoestima muchas veces, ¿no? No nos considerábamos preparadas, y ese salto mental es el que más trabajo dio, ¿no? Una vez que ha sido así, que hemos tenido la posibilidad de ir accediendo a cargos, pues la verdad que hemos ido avanzando mucho. Nosotros en La Palma, por ejemplo, pues tenemos una vicepresidenta del Cabildo en estos momentos, tenemos una alcaldesa, bueno, yo que soy diputada, que por ejemplo en el caso de Coalición Canaria de La Palma, pues yo soy la primera mujer que es diputada dentro del grupo de coalición de La Palma, ¿no? Y yo creo que esos pasos han sido siempre, yo siempre he sentido que más por parte nuestra de miedo a lanzarnos, las mujeres tenemos un problema de responsabilidad, somos muchas veces en general muy responsables cuando hacemos una cosa, entonces a veces nos da miedo equivocarnos, nos da miedo meter la pata, queremos estar súper puestas en todo, muy preparadas, nos informamos, nos lo trabajamos mucho, entonces muchas veces yo pienso que más que una reticencia del partido, por lo menos en nuestro caso, ha habido muchas veces falta por parte nuestra de empuje y de ganas, pero la verdad que una vez que hemos empezado en esa línea nos ha ido bastante bien y yo personalmente, que muchas veces he estado en puestos en los que he sido la única que, por ejemplo, en un determinado momento era la única mujer que dirigía una empresa pública del gobierno, ¿no? Eso me ha pasado en las 3 empresas que dirigí, era la única. Y eso no me gustaba, porque siempre tenías la sensación un poco de que te miraban como con lupa, porque eras la única, ¿no? Y a ver cómo lo va a hacer esta mujer y tal. Y yo creo que todo se tiene que acabar, o sea, tiene que acabarse esa idea hasta que vayamos avanzando pasos y podamos empezar dentro de la normalidad. Antes, por ejemplo, era muy raro que una mujer fuese, por ejemplo, secretaria general técnica en una consejería. Hoy en día... ¿Pero usted lo fue? Yo lo fui, sí. Y ya cuando yo estaba éramos 4 de 10. Pero es que hoy en día, yo no sé cuántas hay, pero ya debe de haber por lo menos la mitad seguro. ¿Por qué? Pues porque es una carrera administrativa donde las mujeres han accedido más rápidamente, como ha pasado, por ejemplo, en la judicatura. Allí donde a las mujeres se nos ha dado una oportunidad, la hemos aprovechado, hemos sacado rendimiento y hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien. Hay un dicho que encontré una vez que dice que la igualdad se logrará cuando haya el mismo número de mujeres incompetentes que de hombres en los puestos. Y yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a eso, a que hay mujeres, a que las mujeres accedemos y que unas somos válidas y otras no somos válidas y nos equivocamos y tropezamos y como todo, como los hombres, nos enfadamos, nos cabreamos y que eso se convierta en una cosa normal dentro de la vida política. Se puede decir, y se tiene que hablar, si yo no he inferido mal de lo que he expuesto, ha dicho, tenemos que trabajar y lo trabajamos con bastante profundidad. A censos contrarios podemos decir que cualquier diputado de masculino tiene que aplicar menos tiempo en el esfuerzo y en cambios reconocidos. A mí no me gusta generalizar, ¿no? Pero yo la experiencia que tengo en estos 2 años en el Parlamento, sobre todo si vemos las iniciativas y un poco el grado de participación de las mujeres, a mí me da la impresión, y no deja de ser una impresión, que las mujeres quizás se llevan los temas, por lo que había dicho Guadalupe, quizás por esta responsabilidad que tenemos de que como mujer a lo mejor se nos mira doblemente. Si muchas veces, pues cada X tiempo en los diferentes medios de comunicación siempre sale el trabajo de las mujeres diputadas. Y yo nunca he visto a lo mejor
un artículo de prensa que hable del trabajo de los hombres diputados, pero siempre está la mujer como referente, ¿no? ¿Qué hacen, qué no hacen, cómo compatibilizan después con su vida personal? Y a mí me da la impresión, y repito, no deja de ser una impresión, que quizás las mujeres en las diferentes intervenciones, tanto en lo que son las comisiones como los propios plenos, que llevan los temas muy preparados, ¿no? Dan muchos datos, hacen muchas referencias a estudios, y quizás después a la hora inclusive de las enmiendas, cuando ha habido proposiciones no de ley, siempre veo yo las mujeres como más preocupadas por llegar a un consenso. Y cuando yo he observado, cuando hay a lo mejor alguna PNL o otro tipo de iniciativas, PNL son proposiciones no de ley, para que nos entiendan. quizás veo por los hombres, no lo sé, una percepción personal, pues a lo mejor no se preocupa tanto por llegar al consenso. A mí me da la impresión que nosotras dialogamos más y quizás compartimos muchas cosas, ¿no? con las compañeras de las otras grupos parlamentarios, inclusive pues dentro del propio grupo de Coalición Canaria, pues entre las mujeres noto yo que nos ayudamos mucho más, ¿no? Y quizás como somos, por ese grado de responsabilidad que hablaba Guadalupe, preguntamos más y nos preocupamos más de buscar las cosas, ¿no? Entonces, no sé si eso tiene que ver con el sexo, pero por lo menos a mí me da esa impresión. ¿Comparte o disiente? Yo es que creo que nosotras, el problema es que inconscientemente, yo creo que nosotras en general siempre lo hemos tenido un poquito más difícil. Esto no quiere decir ni que yo me haya sentido discriminada, ni un planteamiento victimista, no. O sea, es solamente constatar que determinadas cosas para nosotras son un poquito más difíciles. Y eso nos ha obligado siempre a trabajar un poco más fuerte. Ahora, por ejemplo, yo la semana pasada presentaba una proposición no de ley por el tema para que en Canarias se potencie el acercamiento de las mujeres a la ciencia y la tecnología, porque tenemos un déficit de mujeres en estas áreas. Y descubría datos curiosos sobre esto, ¿no? Que yo creo que son aplicables a todos los campos, que es que, por ejemplo, una mujer que se presenta a un puesto, por ejemplo, con un currículum, normalmente le piden de media, científicamente estudiado, se le pide de media el doble de estudios, de cursos, de publicaciones, para el mismo puesto el doble de estudios de publicaciones que a un chico. Eso es inconsciente, está en el subconsciente general y es algo que cuesta mucho trabajo erradicar, ¿no? Yo creo que nosotras lo que pasa es que nos hemos esforzado mucho a lo largo del tiempo, hemos acabado siendo en general las mujeres, eso también está constatado por un estudio de la Consejería de Educación que dio lugar a esta PNL, a esta proposición no de ley. Las chicas en estos momentos están sacando mejores notas en bachillerato, están promocionando más, están accediendo más a la universidad, están formándose más, por una necesidad. Mi abuela, yo todo este planteamiento lo tengo desde muy pequeña porque mi abuela siempre me decía, los hombres son fuertes, pueden cargar ladrillos, pueden trabajar en cualquier sitio, las mujeres solo pueden trabajar con la mente. Y a mí siempre eso es una frase que se me quedó. Nosotras yo creo que esa lección la hemos ido aprendiendo poco a poco. Nosotras tenemos que ser más fuertes en inteligencia porque físicamente es difícil que lo seamos. Y eso nos ha obligado a tomarnos las cosas con mucha responsabilidad, ese mismo afán que hace que saquemos mejores notas, pues es el que luego cuando eres diputada hace que te trabajes muchísimo las cosas, cuando trabajas en un puesto le dedicas más horas y todo eso al final pues hace que nosotras vayamos ganando vayamos dando pequeños pasos en favor de ese reconocimiento que yo creo que poco a poco va llegando. Lo que pasa es que lo que sí es verdad es que nosotras al final estamos en el campo de la política, en el campo de la administración, no hay que olvidar que nosotras estamos en un grado de representación muy alto, pero yo creo que no podemos olvidar que ese grado de representación y ese grado de liderazgo que un poco estamos empezando a tener las mujeres no existe a ese nivel en las empresas privadas, donde las mujeres todavía están teniendo dificultades para acceder a cargos de responsabilidad, y no podemos olvidar, como todavía hay una encuesta hace una semana del Instituto de la Mujer para toda España, que todavía en España la mitad de los españoles opina que una mujer tiene que dejar de trabajar cuando tiene un hijo. Y no piensan que lo puede hacer un hombre, sino todavía hay muchas rémoras en esa mentalidad. Y es quizás en el campo privado, en el campo de la administración, en el campo de las empresas privadas a nivel laboral, en el campo del hogar, en el campo de los malos tratos, ese reducto más
privado es donde quizás estemos teniendo mayores problemas. Y yo creo que es ahí donde vamos a tener que hacer un esfuerzo importante, con independencia de que haya una mujer o no presidenta de gobierno, presidenta de cualquier institución. Yo creo que el reto importante es el campo de lo privado. Y ahí es donde van quedando muchos problemas y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte para que esto se vaya solucionando. Entonces, si se produce todo este esfuerzo, ustedes planteaban ambas y lo han dejado latir, es decir, ¿cómo pueden conciliar pues la vida personal y familiar? ¿Han tenido dificultades de conciliación? Bueno, ¿Cómo lo han superado? Guadalupe lo teníamos complicado porque tiene 2 hijos y yo no tengo hijos, y entonces prácticamente pues los problemas los he tenido más fácil. También es verdad que aún así siempre van los problemas diarios, ¿no?, de la vida cotidiana. Yo tengo el apoyo mucho de mis padres y de mis hermanos, pues que temas cotidianos. El otro día me pasó una cosa en el baño, que se me llenó el baño de agua y tenía que ir a una reunión del partido y no tenía de quién tirar. ¿Y por qué no tiró usted el partido? No, de mi padre. Mi padre me lo arregló. Entonces, o sea que en el partido no hay fontanero. No, y era una cosa que casualmente había ido a comer a mi casa y estaba sola y papá, y entonces son cosas que es la vida, ¿no? Y quizás es lo que decía, yo creo que teniendo el apoyo de una familia detrás, que a mí me ayuda muchísimo, y también inclusive de los amigos, a mí por lo menos pues siempre muchos fines de semana, sobre todo en épocas de elecciones, ahora que estamos en épocas de congreso, pues prácticamente dejamos apartado lo que es la vida familiar y la salida con los amigos o poder disfrutar simplemente de estar en tu casa, ¿no? Y yo sí que tengo la suerte de que en cualquier momento pues descuelgo el teléfono y siempre puedo tirar de mis amigos y de mi familia. Yo creo que eso es fundamental, pero aún así sí reconozco que me ha costado, sobre todo porque a mí soy una persona que tengo mucho sentimiento de culpabilidad, ¿no? Cuando hay cosas en la vida familiar, un cumpleaños, una visita pues a un familiar que a lo mejor no lo puedes hacer porque tienes una reunión del partido, y a mí durante todos estos años, desde que me afilié al partido, empecé a trabajar en el partido, me produce un sentimiento de culpabilidad y después intento a lo mejor compensarlo con otras cosas que nada tiene que ver, ¿no? Pero bueno, son formas de ser y yo creo que ya las personas que están en tu entorno ya saben la vida que llevas. A mí siempre mi hermana me dice, ¿no?, es que tú no vives, me dice, ¿sabes? Porque ella tiene su trabajo y ella cuando sale de trabajar a las 3, ella me lo ha dicho varias veces, dice, es que yo salgo de trabajar a las 3 o a las 3:30 y a las 4 yo estoy pensando qué hago en la tarde. Y la verdad que yo eso nunca me lo planteo porque tengo todas las tardes, siempre hay cosas en el partido y las reuniones del partido normalmente empiezan a las 8 de la tarde. Y siempre después hay acontecimientos políticos, pues en medio del verano o en épocas de vacaciones. Es decir, siempre tenemos que estar pendientes de la actualidad. Un domingo yo estoy segura que todas las personas que están en política, y esto lo digo de todos los partidos que existen, pues siempre un domingo lo primero que te ocupas es de ver el periódico, ¿no? A ver pues sobre todo porque es el día que más se lee y suelen ser las noticias pues donde se conceden las entrevistas en exclusiva y siempre estamos como pendientes las 24 horas del día a lo que sucede a nuestro alrededor, y si hay algún acontecimiento extraordinario ya nos quedamos llamando a los compañeros del partido. Yo creo que no sé si es una forma de vida, pero quizás ya nos acostumbramos a eso y sobre todo las personas que están alrededor pues se acostumbran, pues que el domingo vas a comer a casa de tus padres, ¿no?, como muchos de nosotros, con todos los periódicos debajo, ¿no? Y bueno, y mi hermano una vez me dijo, ahí vienes con la metadona, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y yo me gusta, no me supone un sacrificio estar pendiente de todo lo que supone alrededor, y cuando ha habido reuniones en casos puntuales, a lo mejor usado por la tarde, pues no me supone un sacrificio porque me gusta saber las cosas que pasan en el partido y lo que está alrededor. Y usted decía, su compañera que tiene incluso sí, la carga. Yo tengo 2 hijos y la verdad es que, bueno, yo siempre me he acostumbrado porque siempre tuve a mi primer hijo muy joven y entonces, como siempre he sido madre, pues siempre me he acostumbrado a que era madre siempre y tuve que hacerlo todo ya con un niño, ¿no? En todo caso, yo creo que primero dependemos mucho de tener a nuestro alrededor gente que nos ayude. Y eso está limitando la capacidad y las posibilidades de muchas mujeres. Yo creo que las que lo podemos hacer, las que tenemos un marido que se queda con el niño, yo por ejemplo cuando estaba en turismo yo me acuerdo de irme a la feria, a la ITB de Berlín, por ejemplo,
y dejar a mi hija con fiebre e irte con la pena de que dejas una niña con fiebre. Eso, cuando tienes una persona con total confianza, que tú dices, le dejo a una niña con fiebre y es como si fuera yo, sí, pero yo también tengo amigas pues que por lo que sea se han separado de sus parejas o no tienen tanta familia y no pueden dedicarse a esto aunque quisieran, porque tienes que tener el apoyo de una familia, eres muy dependiente de tener a tu alrededor gente que te ayude y te apoye. Yo siempre lo he tenido y entonces eso considero que es una suerte enorme. Pero yo siempre he pensado de todas formas que nosotras somos unas privilegiadas, porque al final también es verdad que primero estamos haciendo lo que nos gusta. Y yo creo que eso es algo que hoy en día para cualquiera es un lujo, pero mucho más para las mujeres, porque ya poder elegir y poder decir yo me voy a dedicar a esto que me gusta ya es muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, el mismo problema que tenemos nosotras, que al fin y al cabo estamos bien remuneradas, aunque no como la gente cree, pero bueno, sí que estamos bien remuneradas. El mismo problema que tenemos nosotros lo tiene una persona que trabaja en un supermercado a jornada partida, lo tiene una persona que trabaja en una empresa de limpieza, lo tiene una persona que trabaja en una empresa de distribución, en una empresa comercial, en cualquier sitio. Ese es un problema general de las mujeres. Yo siempre digo que cuando llegue la igualdad, nosotras tendremos por fin derecho al tiempo libre, porque si no, todas las personas que nos estén viendo se hagan el esquema mental de cuando una mujer y un hombre entran por su casa después de trabajar, invariablemente el hombre se va, enciende la tele, se pone una zapatilla y se sienta a ver la tele, y la mujer se va a la cocina y frega los platos, pone una lavadora y tal. Esa mentalidad es lo que yo creo que hay que cambiar, y desde luego yo lo que sí creo es que las mujeres están empezando incluso a ver lo que le llaman el síndrome de la supermujer, ¿no? Que es la mujer que quiere, por eso que decía antes Flora, de la culpabilidad, la mujer que quiere ser perfecta en el trabajo, que luego quiere tener su casa impecable, que quiere que sus niños sean los mejor vestidos, mejor planchados, que quiere dejar todo, y eso está provocando en muchas mujeres problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas muy graves. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque lo que no puede ser es que las mujeres tengan menos capacidad a la hora de elegir eso, a qué se quieren dedicar, por problemas de formación, por problemas de que tienen contratos más precarios, de que cuando hoy en día no podemos olvidar que hay muchas mujeres que cuando tienen un puesto de trabajo y se quedan embarazadas, las echan. Eso sigue pasando en España, sigue pasando en Canarias. Esas son cosas que son todavía intolerables, y que nosotros lo que no podemos permitir es que hoy en día el 90 y pico % de las mujeres que tienen, de las personas que están cobrando pensiones no contributivas sean mujeres, y eso es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, que está pasando en España, lo que se está llamando la feminización de la pobreza. O sea, que cuando una mujer se separa, se divorcia o se queda sin el apoyo del sustento del marido, pues se tenga que ver abocada a una renta mínima, a pasar penurias económicas porque tiene a su cargo hijos. Yo creo que todo eso hay que seguirlo trabajando, y desde luego yo creo que nosotras, desde esa posición de privilegio que yo considero que tenemos a la hora de poder representar a la gente que nos vota, nos tenemos que preocupar porque esas cosas, en la medida de nuestras posibilidades, se vayan solventando mientras nosotras podamos, mientras nos quede un suspiro de aliento, ¿no?, de trabajar por esto. Y en esa tendencia de buscar soluciones a una problemática, ¿qué iniciativas han planteado ustedes en esta legislatura, en lo que va de legislatura? Bueno, yo creo que lo fundamental ahora en el Instituto Canario de la Mujer está el tercer plan de igualdad. Yo he hecho preguntas a todas las consejerías del Gobierno, preguntando el grado de cumplimiento en lo que son estamos hablando de las políticas transversales, que ha sido una lucha en cada una de las consejerías, y presenté unas preguntas escritas para ver el grado de cumplimiento en este caso del tercer plan de igualdad. Y yo creo que quizás las iniciativas y ahí me remito al trabajo que hizo Rosa Dávila al frente del Instituto Canario de la Mujer, es lograr que, primero lo que hemos hablado a lo largo de la tertulia, de esta mentalización por parte de la sociedad, que todavía cuesta trabajo que igual trabajo, igual salario. No olvidemos que todavía, y hay datos, las mujeres que ocupan cargos las mujeres directivas todavía están cobrando salarios inferiores a
a los que cobran las mujeres, es decir, en los mismos puestos. Guadalupe hacía referencia a la encuesta del Instituto de la Mujer, que el 47% de los españoles todavía creen que las mujeres deben dejar el trabajo para hacer frente a sus obligaciones con los hijos, con lo que eso supone de truncar toda una vida profesional. No olvidemos que la media de edad, hoy en día, cuando las mujeres están dando a luz, es de 25 a 30 años, que es cuando las mujeres comienzan a incorporarse al mundo profesional y cuando se pueden desarrollar profesionalmente, y hasta que el niño tiene pues a lo mejor 10 años, 15 años, estamos hablando de una mujer ya de 45 años, con lo que supone de quedarse pues atrasada en lo que es la vida laboral, y sobre todo la incorporación. Yo creo que uno de los grandes retos, y en esto hay muchas iniciativas que se están haciendo a nivel de Parlamento, para que no se olviden desde las diferentes consejerías la incorporación de la mujer. Y nosotros, por ejemplo, ahora que tenemos el Congreso, y esto desde el punto de vista político, tenemos el Congreso de Coalición Canaria, seguimos recordando que es importante que se sigan respetando los criterios de paridad. De hecho, en Tenerife fue una lucha que tuvimos en la elección de los compromisarios, inclusive hay más mujeres compromisarias que hombres. O sea, que va a ser el secretario general de ATI o Coalición Canaria Mujer. No lo sabemos. ¿Se presenta alguna? Pero nosotras, ahí usted ha caído en un tema que es la mentalidad de hombre y la mentalidad de mujer. A mí me preocupa más de la ejecutiva el equipo de mujeres que salgan a nivel de organización. Me parece que el presidente que salga a Coalición Canaria es fundamental, porque es una pieza fundamental, porque representa al partido. Sobre todo de cara a las negociaciones, y ella es la cara visible, pero sí que yo me voy a fijar más en los que vayan a ser lo que se va a decir las secretarías sectoriales y lo que va a ser la ejecutiva, porque después el trabajo de día a día, el trabajo del partido lo lleva todo un equipo de personas, y quizás ahí vemos la diferencia entre la mentalidad de un hombre y una mujer. Nosotras, yo por lo menos me fijo mucho en el equipo, ¿no? Y sí que me gustaría pues que fuera un equipo que hubieran bastantes mujeres, ya se incorporaron en el segundo congreso. Y yo creo que eso va a ser el reto fundamental, ¿no? Porque además yo lo dije al principio, ¿no? Nosotras siempre hacemos todo por escalones, ¿no? Entonces yo creo que es importante cómo está la mujer en los órganos del partido, para después lograr. No olvidemos que en los órganos del partido, donde se hacen los programas electorales, donde se hacen las ponencias del Congreso, donde salen las resoluciones del Congreso, y después dar el siguiente pasito, ¿no? A nivel de dar el paso desde el punto de vista institucional y en las diferentes áreas de responsabilidad. ¿Y usted opina? Bueno, yo en cuanto al trabajo del Parlamento, no hay que olvidar que ahora mismo hay una subcomisión creada en el Parlamento de estudio sobre la violencia de género, sobre la violencia doméstica, una subcomisión que ha estado estudiando todos los planes que se han puesto en marcha hasta ahora y la realidad de esto, que no deja de ser un problema muy grave que vivimos en nuestra sociedad. Y bueno, ya a nivel individual, pues nosotras, como decía antes Flora, pues trabajamos medio en un equipo entre todas. Ella ha estado en esa línea, yo he estado en una línea que es la de garantizar, como diputada por La Palma, intentar garantizar que los servicios que ponga en marcha el Gobierno de Canarias alcancen a todas las islas, porque si no tenemos cuidado, pues acabamos creando servicios de apoyo y asesoramiento que se acaban prestando en las dos islas grandes, olvidándonos de que somos 7 y de que los servicios tienen que generalizarse, porque con independencia del número de usuarias afectadas, la realidad es que tenemos problemas de violencia en todas las islas y por tanto hay que atender a eso. Yo creo que en esa línea pues vamos trabajando. Y en cuanto a la otra parte, yo lo que sí estoy de acuerdo en lo que comentaba Flora en cuanto al nivel del partido, es que desde luego lo que sí nos tenemos es que garantizar en que con independencia de la persona y del cargo de representación, que en la Ejecutiva y en el Consejo Político se respeten las paridades y que haya un número importante de mujeres, y sobre todo lo que decía al principio, que nos den oportunidades, que nosotros las vamos a aprovechar, seguro. Si hablamos de paridades, 50-50. No realmente, o sea, ya se habla de paridad en el sentido, yo tampoco creo que sea bueno establecer una regla absolutamente rígida diciendo es que el 50%, porque eso al final acaba también dando la sensación de que nosotras estamos porque hay que poner un puesto, ¿no? Yo creo que actualmente, cuando se habla de paridad, nosotros consideramos que ninguno de los dos sexos pase de menos del 40%. O sea, que haya entre un 40%
y un 60%, ahí puede haber desde un 40, un 45, un 50, un 55, un 60 de mujeres o de hombres. Eso se considera que entra dentro del concepto de paridad y yo creo que es un buen concepto, que no es bueno tampoco coger una lista y decir hay 10, pues 5 mujeres y 5 hombres, no. O sea, hay que valorar la capacidad. Yo creo que a nosotros se nos hace un flaco favor si imponemos también el hecho de ocupar puestos más de los que sean precisos. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, nos vamos a la segunda parte y seguiremos hablando con dos políticas de vocación y creo que no de profesión. Hasta dentro de un momento. Bien, estamos en la segunda parte del programa y antes de empezar el diálogo con las dos invitadas, a mí me gustaría que los señores telespectadores pudiesen participar con este programa. Y queremos hacer una pequeña encuesta que ustedes pueden remitirnos, la contestación a nuestro correo electrónico, debatea3, @canal8 con número tv.com, y sería que si cree usted que una mujer pudiera ser elegida presidente del gobierno, sentido positivo en sentido negativo, sí o no. Igualmente podría usted enviar un SMS al número 7011 con el texto 8TV espacio y evidentemente a ver qué nos da este resultado. Y decíamos que íbamos a hablar con dos políticas, según me parece, realmente vocacionales. Dos políticas que están además imprincados en un momento, diría yo, singular para Canarias. ¿Creen ustedes que la política canaria está en el momento más óptimo? Y no le hago la pregunta porque ustedes participen en la misma, o no están observando que hay una cierta desidia por parte del ciudadano medio. Doña Flor. Bueno, yo creo que si hablamos de desidia, se pueden ver desde dos puntos de vista, ¿no? Una es sobre, si usted me está preguntando sobre el interés que tiene el ciudadano por los problemas cotidianos desde el punto de vista político, entiendo que va en esa línea, o no, porque yo creo que... No, yo le pregunto que si no hay un divorcio entre lo que hace la clase política y lo que demanda la sociedad. Yo creo que depende, ¿no? Y me explico, ¿no? Quizás hay una sensación por lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Porque hay ciertos movimientos sociales que se están visualizando, que están saliendo a la calle hacia cuando hay algún problema puntual, pues prácticamente se denuncia, se salen en manifestaciones y todo eso. Y a lo mejor da la impresión de que eso significa que se está en contra de las diferentes instituciones, ¿no? Y yo quiero recordar que cada uno de los partidos que concurran a unas elecciones concurren con un programa electoral. Y después son elegidos, estoy hablando en el municipio, parlamento o en el cabildo, ¿no? Y esas políticas de los partidos que salen elegidos son las que después se van llevando a cabo a lo largo de los 4 años de legislatura, ¿no? Y puedo poner varios ejemplos, el ejemplo de Coalición Canaria o el cierre del anillo insular o la creación de los hospitales en el norte y en el sur, donde da una sensación de que eso es una demanda de los ciudadanos de a pie, ¿no? Por las manifestaciones que están sucediendo, y eso estuvo en el propio programa de Coalición Canaria. Diferente es que quizás hay determinados temas que no se pueden resolver con la urgencia que le gustarían a las diferentes instituciones, ¿no? Pero yo sí creo, y esto un poco de los dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, quizás hay una sensación también de que muchos de sus problemas no son escuchados, y yo creo que sucede todo lo contrario, ¿no? Se es consciente y sobre todo porque yo formo parte en este caso del Comité Local de La Laguna y tenemos asambleas todos los meses, los segundos martes de cada mes tenemos asambleas de La Laguna, y donde los temas que debatimos son los temas de la ciudad, con los problemas que hay puntuales en cada uno de los pueblos y barrios, y también sucede en las ejecutivas y en los consejos políticos del partido, donde se plantean temas muy duros, y recuerdo el tema con el tema del puerto Granadilla, lo que he dicho del cierre de anillo insular, el tema de la sanidad que está en estos días, y donde se da mucha información de lo que sucede, ¿no? Y entonces
hay una separación entre la demanda de los ciudadanos y las políticas que se hacen en las instituciones. Yo creo que no. Yo creo que quizás también hay una sensación de que saliendo a la calle y demandando las cosas y gritando más, se pueden lograr determinados objetivos. Y no olvidemos que muchas veces la solución a los problemas no depende solo de una demanda de un grupo concreto, sino estamos hablando, por ejemplo, ahora del tema de sanidad, ¿no? que está saliendo en estos días. Donde ha habido una huelga con peligro para la donde salud. Se ha salido a la calle y todo. Y desde la Consejería de Sanidad se ha dicho claramente que toda la voluntad del mundo a la hora de solucionar problemas, pero esto es un tema que no hay dinero. Si no hay dinero, y además lo han dicho que se pueden, ellos han hecho una oferta quizás donde ponen a los trabajadores sanitarios en la media del Estado, en cuarto lugar, y esto ya, es decir, porque por parte de este colectivo se demande más, por parte de la consejería no hay más dinero, entonces yo creo que hay que lograr llegar a un acuerdo. Y así sucede en cada uno de los problemas que están saliendo pues, en el día a día. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el esfuerzo que se está haciendo a la hora de revitalizar los diferentes barrios. Yo veía una entrevista del alcalde de Santa Cruz estos días en un medio de comunicación, donde decía que el esfuerzo que se está haciendo, y uno de los problemas que tenía es que no se podía revitalizar todos los barrios al mismo tiempo, sino lo están haciendo, se está empezando por zonas, ¿no? Y quizás pues las personas que viven en un barrio determinado les gustaría que se empezara por el suyo, ¿no? Y después ya por último, sí que pienso, y esto un poco haciendo referencia a todos los políticos, que hay que salir mucho a la calle, y eso está en las ponencias de nuestro tercer congreso. No hay que tener miedo a estar presente en las diferentes asambleas que se celebran en la isla. Yo recuerdo estar en la asamblea que se celebró en la Universidad Laboral, la primera asamblea que se hizo por Tenerife. Lo que pasa es que sí creo que cuando determinados políticos están en las asambleas, en esas asambleas que tanto demandan, que tanto protestan y tanto reivindican, cuando hay un político, quizás el discurso es totalmente diferente y quizás ni siquiera quieren que estén esos políticos presentes. Yo creo que también hay que hacer una reflexión vis a vis. Y por lo menos eso es la impresión que me ha dado, porque yo suelo me gusta ver las manifestaciones y ir a muchas charlas quizás críticas, y sí he notado que muchas veces cuando estoy presente como que no se atreven a decir las mismas cosas que si no estuviera. Por lo menos esa es la impresión que me da. Bueno, yo es que como yo la miro, como soy, que me conteste. Yo es que en la periferia. yo como soy de La Palma, me pasa una cosa, que es que en La Palma los políticos estamos todos a pie de calle, porque claro, si no sales te van a buscar a tu casa porque saben dónde vive y te tocan el portero y te cuentan el problema que tiene la gente, con lo cual pues te vas a tomar un cortado, la gente sabe quién eres, te reconoce, te pregunta lo que te quiere preguntar. O sea, nosotros estamos todo el día, porque al fin y al cabo, al ser una isla más pequeña, pues la verdad es que nosotros hacemos calle todos los días, a todas horas y en todos los campos, ¿no? Y eso tiene muchas ventajas, que la cercanía, yo creo que eso siempre es una ventaja, el que la gente, eres totalmente accesible. Yo por esa parte, y en general, eso en cuanto a lo que se refiere a La Palma, y en general en Canarias, y yo diría que incluso yo en cierto sentido, incluso lo noto cuando leo cosas a nivel de toda España, yo creo que tenemos un tema que es el siguiente. Yo que vengo casi de empezar después al principio de la democracia casi en política, lo que sí vengo notando es que, claro, la gente que hoy tiene menos de 45 años o menos de 40, prácticamente no recordamos la dictadura, no recordamos lo que es no tener democracia, la gente no le está olvidando ir a votar. Yo muchas veces cuando me subo a un taxi y el taxista, cuando le dices que vas al Parlamento, muchos taxistas te miran con cara un poco rara, ¿no? ¿Y usted para qué va al Parlamento? Y me dice, no, soy diputada. Algunos pues te dicen, bueno, pues los políticos y tal, la típica cosa de en contra de los políticos, ¿no? Y yo muchas veces le digo, mire, ¿sabe la ventaja que tiene esto? Que usted si quiere me echa. O sea, si no le gusto, me deja de votar y yo me voy. Dígame usted si usted puede echar a alguien de su puesto como hace con nosotros. Si no le gustamos, no nos vote. Y eso
es la esencia de la democracia y eso no lo podemos perder de vista. Y yo creo, hay una frase, no sé si de un filósofo francés, que dice que las sociedades se miden por sus políticos y nosotros somos al final un resultado de la sociedad en la que vivimos. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que ustedes se llevan por lo que dice la gente. Y yo siempre le contesto, faltaría más que no me llevara por lo que dice la gente, para eso me ponen, para que les escuche, para que haga lo que la gente te pide que haga. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión entre todos, en general, en Canarias y en todas partes, creo que tenemos que hacer una reflexión, primero, no voy a decir los políticos, las personas que nos dedicamos a esto, primero de todos los partidos, que es, primero, tenemos que empezar a respetarnos nosotros mismos, tenemos que empezar a huir de los insultos, a huir de los malos lenguajes, a huir de determinadas formas que se van asentando. Deberíamos intentar llegar a un pacto de ese tipo, de respetarnos los unos a los otros, mínimamente como políticos. Y luego, otro segundo pacto con la ciudadanía, que es el que nos demos cuenta de, en parte, de lo que decía Flora, o sea, de que son los ciudadanos los que nos ponen ahí y tienen que tenernos un poco de consideración mientras estamos ahí y de cercanía, y de acercarse a nosotros cuando tienen un problema y de exigirnos que trabajemos y de exigirnos que cumplamos con nuestra obligación. O sea, no se trata de ponernos, despotricar. Yo muchas veces le digo, pero usted votó. A esa misma persona que se queja le digo, usted fue a votar. Claro, si usted se queda en su casa y no usa su derecho a votar, luego no puede quejarse. Si usted ese domingo, que es gratis, que no le cuesta nada, no se levanta y en 10 minutos va un momento al colegio electoral y vota, no podemos tener índices de participación como estamos teniendo últimamente de un 50 a un 60%. No puede ser eso, la gente tiene que pensar que tiene que votar. Mire, y si no le gustan los partidos que está, únase con 10 amigos y haga uno. Que estamos en un país libre, haga usted un partido y fórmelo y haga su campaña electoral y preséntese y diga lo que quiere decir. Yo creo que eso es lo más precioso que tenemos en este país y que no podemos caer en la tentación en que está pasando en otros países europeos de dejar hueco para formaciones antisociales, para temas como está pasando en Austria o en Alemania, con asociaciones ya recordando el nazismo y recordando cosas extrañas. Yo creo que no podemos dejar margen para eso y que eso se hace dejando que cada persona y participando todos en la vida política. Y si no te gusta este, votar al otro, y si no al otro, y si no al otro, y si no formas un partido, pero dentro de lo que es la cultura democrática, que yo creo que es algo que no nos podemos permitir el lujo de perder. Y jugando con ese criterio y apoyándome en lo que acaba de decir, ¿cómo ven ustedes que también tienen que analizar las perspectivas de futuro de la política y de los partidos políticos? Y decía la diputada Marrero que hablaba del tercer Congreso de Coalición. Bueno, pero es que ahora hay un movimiento político, incluso descindido de Coalición Canaria, que hablan de la nueva plataforma política. ¿Cómo lo ven? ¿Se va a analizar el tema en el Congreso? ¿Se considera que son solamente fuegos artificiales o realmente puede ser la auténtica elemento transformador de la política canaria para las próximas elecciones, la nueva fuerza? Vamos a ver, yo cuando hablamos de un partido político, yo quizás voy más allá, hablo de todo un proyecto político, ¿no? Y quizás lo que es Coalición Canaria y lo que ha supuesto para Coalición Canaria, en este caso para Canarias, porque ha gobernado Canarias y porque en Tenerife forma parte de las principales instituciones, sacamos mayoría absoluta en el Cabildo, sacamos 8 diputados en el Parlamento y gobernamos en 20 de los 31 ayuntamientos. Y estamos hablando de todo un proyecto político y de toda una base municipal que tenemos. Nosotros tenemos en Tenerife 12.000 afiliados, 12.000 afiliados directamente y no tenemos sino que ver en las asambleas, yo digo La Laguna porque es la que conozco, y a la hora ahora de elegir los compromisarios se eligieron por asamblea en los 31 municipios, es decir, hubo que convocar a los afiliados y los afiliados eligieron a su compromisario, ¿no? Y todo esto es un proyecto político, es decir, tenemos una base militante. Tenemos concejales en todos los ayuntamientos de la isla y eso
es la maquinaria que tenemos nosotros a la hora de transmitir nuestro programa electoral, a la hora después de transmitir lo que va a ser las ponencias de nuestro Congreso y a la hora de aplicar las políticas en cada uno de los municipios. A mí se me hace muy difícil que unas fuerzas políticas, pues sin militantes, sin concejales, sin implantación municipal en cada uno de los ayuntamientos, es decir, que una persona forme un partido sin nada detrás. A mí me hace muy difícil que todas esas formaciones políticas puedan en su momento, y yo creo que en política, como en la vida misma, no hay enemigo pequeño, no estoy para nada, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero quizás yo creo que nosotros tenemos un bagaje de gestión y un bagaje de seriedad, lo decíamos antes, de equipo de personas. Nosotros no olvidemos que las personas que se han ido, en este caso de Coalición Canaria, no se han ido en el caso de Tenerife, que el CCN no forma parte ya de Coalición Canaria. ¿En Las Palmas? No, yo estoy hablando del caso de Tenerife, que es lo que conozco. Hay muchos militantes que se han incorporado, que se han afiliado directamente a Coalición Canaria. Es decir, que se han quedado con nosotros porque creen en un proyecto político nacionalista, que es por lo que nosotros siempre abogamos. Y yo, de verdad, a mí no me gusta estos partidos políticos con personalismos, y yo, si me permite la expresión, un partido político con personas como don Román Rodríguez, que es una persona que respeto mucho, porque primero fue mi presidente del gobierno y fue mi compañero en el Parlamento en los meses que estuvo aquí. No le pude conocer su trabajo parlamentario porque no lo desarrolló, quizás fue una de mis grandes desilusiones, pero sí que es una persona que respeto muchísimo, igual que a don Ignacio González. También es una persona que conocí en las elecciones y quizá... Más PNC, más todos los sectores centristas. Pero yo quizás a lo que iba a llegar es que me parecen tres gallos en un corral, y yo creo que en un gallinero solo puede haber un gallo, y yo creo que eso no lo lleva a buen puerto, y no lo sé, con todo el respeto a las tres personas que las conozco. A don Juan Manuel lo conocí cuando él estuvo en ATI, en la ejecutiva, y una persona que también respeto muchísimo, pero quizá por la trayectoria que han llevado a cabo, no olvidemos que don Juan Manuel García Ramos se presentó de concejal por el Ayuntamiento de La Laguna y no salió concejal de su pueblo. Yo creo que eso es un poco es triste, ¿no? Que no salí concejal de tu pueblo, ¿no? Habiendo sido diputado y consejero de Educación en aquella legislatura. Y quizás, no lo sé, yo repito, no hay enemigo pequeño en política, hay que tenerlo en cuenta, y a mí me gustaría, y yo siempre se lo digo a los compañeros de estas formaciones políticas, que yo los conozco en el CCN y lo conozco, inclusive tengo muchos amigos también de formaciones independentistas. Yo creo que nos gustaría a todos los nacionalistas algún día vernos juntos, y el voto nacionalista perjudica que se presenten varios partidos en unas elecciones, pero yo creo que las personas al final lo que van a optar es por un proyecto político como lo que supone Coalición Canaria. Ustedes tienen una mayor homogenización a pila palma, ¿no? No tienen estos problemas. No, bueno, nosotros... Tienen muy poco tiempo. No, nosotros hemos estado 3 años ya funcionando como Coalición Canaria y no hemos tenido grandes problemas, pero lo que sí simplemente decir que yo creo que Coalición Canaria ha sido un proyecto difícil, eso no se le esconde a nadie, porque un proyecto nacionalista en Canarias era una cosa muy difícil de armar, y como todo en esta vida, después de un tiempo transcurrido, pues hay determinadas personas que este proyecto no les ha satisfecho sus reivindicaciones personales o sus aspiraciones, y a mí me parece bien que si no les gusta, pues se vayan y se presenten ellos en la misma línea que decíamos antes. Oiga, nosotros concurrimos todas a las elecciones y el ciudadano que elija. Yo, desde luego, me he quedado en Coalición Canaria, obviamente, porque creo que este es un proyecto serio, cohesionado, y que es un proyecto de futuro, aunque hayamos tenido algunos problemas. Y, desde luego, si la gente prefiere otra formación política, que les apoye. Yo creo que no va a ser así, por lo que decía Flora, y no lo voy a repetir. Yo creo que no va a ser así, pero en todo caso yo estoy de acuerdo en que toda aquella persona que no quiera estar en este proyecto, que no esté, y es libre de irse a donde quiera y como quiera. Y los que estamos dentro, desde luego, sí que confiamos en este proyecto y pensamos que es el mejor proyecto que se ha establecido en Canarias en los últimos tiempos, y desde luego que es el proyecto que debe seguir gobernando Canarias, porque ahí están los resultados de 10 años de trabajo, y yo creo que no hay que más que salir a la calle y ver lo que hemos logrado. Con eso es un aval suficiente, más que las personas que tenemos al frente, porque hoy en día están unos y pasado mañana estarán otros, y dentro de 10 años estarán otros. Pero lo importante es que nosotros seguimos trabajando por Canarias en cada una, y con independencia de quién dirija esta organización. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos ven y lo que los ciudadanos van a seguir viendo. Pues bien, el tiempo se nos ha cubierto.
yo haciendo votos por el bien de Canarias, que entre Nueva Savia, que pueda ser combinado con la savia vetusta, que pueda estar en el ámbito político. Les quiero agradecer su presencia a mis dos contertulias. Flora, espero contar contigo en alguna otra ocasión. Por supuesto, muchas gracias por invitarme. Y y espero que ese congreso no tenga arenas movedizas. No, tampoco es malo. Guadalupe, muchas gracias y Gracias espero a también ustedes. contar contigo la próxima ocasión. Muy bien. Y a ustedes, señores telespectadores, lo espero la próxima semana.